¿Cuántas veces el miedo te ha detenido? ¿Cuántas oportunidades han quedado detrás de esa voz que te dice, no puedo, no soy suficiente? Pero, ¿y si te dijera que detrás de todo lo que temes, hay un mundo esperando ser descubierto? El miedo no es un muro, es un puente. Atrévete a cruzarlo. ¿Qué es el miedo y por qué nos paraliza? El miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas que conocemos. Nos conecta con algo profundo y primitivo dentro de nosotros, la necesidad de sobrevivir. Pero en nuestro mundo moderno, el miedo ha dejado de ser solo una respuesta a un peligro real, como un depredador, y se ha convertido en una barrera interna que muchas veces no sabemos cómo cruzar. Quizás has sentido el miedo al fracaso, al rechazo, al cambio, o incluso al éxito. Pero, ¿qué es realmente el miedo? En su esencia, el miedo es una reacción a la incertidumbre. Es esa voz interior que dice, no sé lo que hay al otro lado, y prefiero quedarme aquí, donde me siento seguro. Sin embargo, hay algo que debemos entender, el miedo no es malo. No es tu enemigo. Es una señal. El miedo aparece cuando estás al borde de algo nuevo, algo que no conoces, algo que podría transformar tu vida para siempre. ¿Por qué? Porque tu mente prefiere la comodidad de lo conocido, incluso si eso significa quedarse atrapado en el mismo lugar. Piensa en esto, ¿cuántas veces has dejado de hacer algo que realmente querías porque el miedo te susurró al oído, no puedes, no estás listo, es demasiado arriesgado? Pero la verdad es que el miedo no está ahí para detenerte, está ahí para mostrarte que estás creciendo, que estás avanzando hacia un límite que nunca antes habías cruzado. El budismo nos enseña que el miedo surge de dos cosas fundamentales, el apego y el rechazo. Nos apegamos a lo que conocemos, a lo que creemos que nos da seguridad, y rechazamos todo aquello que parece amenazante o desconocido. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos mirar más allá de esa reacción inicial? ¿Qué pasaría si, en lugar de evitar el miedo, lo usáramos como una brújula para guiar nuestros pasos? Imagina que estás frente a una puerta cerrada. Al otro lado de esa puerta hay algo que deseas profundamente, una nueva oportunidad, una relación significativa, un proyecto que te inspira. Pero entre tú y esa puerta está el miedo. Te dice, no lo intentes. ¿Y si fallas? ¿Y si te lastimas? ¿Y si no eres suficiente? Y entonces te detienes. Pero lo que no sabes es que esa puerta no está cerrada con llave. El miedo no la bloquea, solo te hace creer que no puedes abrirla. Hoy quiero invitarte a cuestionar esa creencia. A preguntarte, ¿qué hay realmente detrás de mi miedo? ¿Es tan sólido como parece, o es solo una proyección de mi mente? El budismo nos recuerda que el miedo no es más que una ilusión creada por nuestra resistencia al cambio. Y lo que nos paraliza no es el miedo en sí, sino nuestra incapacidad de aceptar su presencia. Cuando el miedo te invade, lo primero que haces es resistirte. Tratas de alejarlo, de ignorarlo, de distraerte con otras cosas. Pero eso solo lo hace más fuerte. Es como intentar calmar las olas de un océano agitado golpeándolas con un palo. ¿Qué pasaría si, en lugar de luchar contra el miedo, te detuvieras a escucharlo? ¿Qué pasaría si lo vieras como un maestro en lugar de un enemigo? El miedo nos obliga a enfrentar lo desconocido. Pero detrás de lo desconocido no está el vacío, está la libertad. Detrás de cada miedo que sientes, hay una oportunidad esperando a ser descubierta. El miedo al fracaso esconde el éxito. El miedo al rechazo esconde la conexión. El miedo al cambio esconde el crecimiento. Quiero que te preguntes algo, si el miedo no existiera, ¿qué harías hoy? ¿A qué te atreverías? ¿Qué vida construirías si el miedo no tuviera poder sobre ti? Porque aquí está la verdad, el miedo solo tiene el poder que tú le das. Hoy vamos a explorar cómo enfrentarlo desde la mirada del budismo. Porque no se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a caminar con él, a usarlo como una herramienta para conocerte mejor y avanzar hacia lo que realmente deseas. Quédate conmigo. Lo que estás a punto de descubrir podría transformar no solo tu relación con el miedo, sino también tu relación contigo mismo. El miedo según el budismo, apego, rechazo e ilusión. El miedo es un espejo que refleja las áreas donde más nos aferramos a la vida tal y como creemos que debería ser. Para el budismo,
El miedo no es algo externo que nos invade, es una construcción interna que surge de dos fuentes principales, el apego y el rechazo. El apego nace de nuestra tendencia a querer mantener lo que sentimos seguro, relaciones, posesiones, estatus, incluso nuestra propia identidad. Nos aferramos porque creemos que eso nos define, que sin ello estamos incompletos. Pero, como enseña el Buda, todo en la vida es impermanente. Nada dura para siempre, y cuanto más nos resistimos a esta verdad, más sufrimiento experimentamos. Piénsalo, ¿cuántas veces has sentido miedo porque temías perder algo o a alguien? Ese miedo no surge porque la pérdida sea inevitable, sino porque nuestra mente se aferra a la idea de que nuestra felicidad depende de ese algo o alguien. Imaginamos escenarios catastróficos. ¿Qué haré si pierdo mi trabajo? ¿Cómo seguiré adelante si esta relación termina? Pero, ¿son estos miedos realmente el problema, o es nuestra incapacidad de aceptar que la vida cambia constantemente? Por otro lado, está el rechazo, la otra cara del miedo. Rechazamos lo desconocido porque lo percibimos como una amenaza. Nos negamos a mirar hacia lo incierto porque no sabemos lo que encontraremos. Ese rechazo se convierte en resistencia, y la resistencia en sufrimiento. El budismo nos invita a reflexionar, ¿qué es lo que realmente tememos? No tememos el futuro en sí, sino nuestras proyecciones sobre él. Nos contamos historias, no seré suficiente. No podré con esto. Si fallo, nunca lo superaré. Pero esas historias no son reales. Son ilusiones creadas por nuestra mente, basadas en nuestras experiencias pasadas y en nuestros deseos de controlarlo todo. Déjame darte un ejemplo. Imagina que tienes que cruzar un río sobre un puente de cuerda. Desde lejos, el puente parece frágil, como si no pudiera soportar tu peso. Sientes miedo. Pero cuando te acercas, te das cuenta de que el puente es más sólido de lo que parecía. Aún así, el miedo persiste porque tu mente sigue aferrada a la posibilidad de caer. El miedo no está en el puente, está en ti. El budismo nos dice que debemos enfrentarnos al miedo no huyendo de él, sino observándolo. Pregúntate, ¿de dónde viene este miedo? ¿Es real, o es una proyección de mi mente? El Buda enseñó que la raíz del miedo es la ignorancia, el no entender la naturaleza verdadera de la vida. Y esa naturaleza es la impermanencia. Todo cambia, todo fluye, y eso no es algo que debamos temer, sino algo que podemos abrazar. Hay una enseñanza budista que dice, el miedo no puede existir cuando hay comprensión. Cuando comprendes que no puedes controlar todo, que la vida es incierta por naturaleza, y que esa incertidumbre es lo que hace que cada momento sea único, el miedo comienza a disiparse. Pero esto no significa que el miedo desaparezca por completo. Es importante entender que el miedo es parte de nuestra experiencia humana. No estamos aquí para eliminarlo, sino para transformarlo. El miedo puede ser un maestro, una oportunidad para crecer y aprender. Por ejemplo, cuando sientes miedo antes de un cambio importante, ¿qué pasa si en lugar de verlo como una barrera, lo ves como un puente? ¿Qué pasa si, en lugar de resistirte, decides cruzarlo? El miedo está ahí para mostrarte dónde necesitas crecer, donde estás aferrándote demasiado o rechazando lo que podría ser una gran oportunidad. La próxima vez que sientas miedo, recuerda estas palabras, el miedo es solo una sombra. Y como toda sombra, desaparece cuando decides mirar hacia la luz. Ese es el primer paso para trascenderlo. Quédate conmigo, porque en el próximo capítulo exploraremos cómo enfrentar ese miedo paso a paso, con herramientas prácticas que puedes empezar a usar hoy mismo para transformar tu relación con él. La historia zen del monje y el tigre, una lección sobre el miedo y el momento presente. En la tradición zen, muchas enseñanzas profundas se transmiten a través de historias. Y hay una que ilumina perfectamente el tema del miedo. Un monje caminaba tranquilo por un sendero de montaña cuando de repente escuchó un rugido ensordecedor. Giró la cabeza y vio, a lo lejos, un tigre enorme que comenzaba a perseguirlo. Sin pensarlo, el monje empezó a correr, su corazón latiendo con fuerza, su mente atrapada en un solo pensamiento, debo escapar. Corrió cuesta abajo con todas sus fuerzas, pero el tigre se acercaba cada vez más. Finalmente, llegó al borde de un acantilado. Miró hacia abajo y vio que la caída era mortal. Desesperado, miró a su alrededor y notó una raíz gruesa que sobresalía del borde. Sin dudarlo,
se agarró a la raíz y se colgó de ella. Allí estaba, suspendido entre el cielo y la tierra. Miró hacia arriba y vio al tigre acechándolo desde el borde del acantilado. Miró hacia abajo y vio otro tigre esperando pacientemente en el fondo, con la mirada fija en él. Como si eso no fuera suficiente, escuchó un crujido. Miró la raíz y vio que 2 ratones, uno blanco y otro negro, comenzaban a roerla lentamente. El monje estaba atrapado. No podía subir, no podía bajar, y la raíz que lo sostenía no duraría mucho. Entonces, en ese momento, notó algo. Frente a él, creciendo en el acantilado, había una pequeña planta. Y en esa planta, una única fresa roja y madura. El monje extendió la mano, arrancó la fresa y la llevó a su boca. La saboreó con calma y pensó, qué dulce es esta fresa. Eso es todo. Esa es la historia. Y aunque puede parecer simple, contiene una enseñanza profunda sobre el miedo, la vida y el momento presente. Piénsalo por un momento. El monje estaba atrapado en una situación que la mayoría consideraría desesperada. Estaba literalmente entre la vida y la muerte, con peligros arriba y abajo, y la certeza de que su situación no duraría mucho. En esa circunstancia, la mayoría de nosotros habríamos estado paralizados por el miedo, atrapados en pensamientos como, voy a morir. No hay salida. Todo está perdido. Pero el monje eligió algo diferente. En lugar de quedarse atrapado en el miedo, decidió centrarse en lo único que podía experimentar en ese momento, la dulzura de la fresa. La historia nos muestra algo fundamental: el miedo nos desconecta del presente. Nos arrastra hacia el pasado, donde revivimos todas las veces que fracasamos, o hacia el futuro, donde imaginamos los peores escenarios posibles. Pero lo que olvidamos es que la única realidad que tenemos es el ahora. En ese momento, el monje no podía luchar contra el tigre, no podía detener a los ratones y no podía escapar del acantilado. Pero sí podía disfrutar de la fresa. Y al hacerlo, trascendió el miedo. No porque lo eliminara, sino porque eligió no permitir que el miedo definiera su experiencia. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces en tu vida te has sentido como ese monje? Tal vez no estabas siendo perseguido por un tigre, pero quizás estabas atrapado entre decisiones difíciles, entre un pasado que no podías cambiar y un futuro que parecía incierto. Tal vez, como el monje, te sentiste suspendido, sin salida. Y tal vez, como la mayoría de nosotros, en lugar de buscar la fresa, te quedaste atrapado en tus pensamientos de miedo. El budismo nos enseña que la clave para enfrentar el miedo no está en huir de él, sino en regresar al presente. Cuando el miedo nos invade, nuestra mente se llena de historias, no podré con esto. Esto será un desastre. No soy lo suficientemente fuerte. Pero esas historias son solo eso, historias. No son la realidad. La realidad siempre está aquí y ahora. La próxima vez que sientas miedo, recuerda esta historia. Detente. Respira. Pregúntate, ¿dónde está mi mente ahora mismo? ¿Está atrapada en el pasado proyectándose hacia el futuro? Y luego, busca tu fresa. Encuentra ese pequeño momento en el presente que puedes saborear, incluso si todo a tu alrededor parece incierto. Porque esa es la enseñanza central de esta historia: no importa cuán caótica o aterradora parezca la vida, siempre hay algo en el presente que puede traer paz. Siempre hay una fresa esperando ser descubierta. El miedo nunca desaparecerá por completo. Pero cuando aprendes a enfocarte en el momento presente, el miedo pierde su poder. Y lo que queda es algo mucho más dulce, la vida tal y como es. Quédate conmigo. En el próximo capítulo vamos a profundizar en lo que hay detrás del miedo y cómo puedes usarlo como una herramienta para transformarte. Lo que hay detrás del miedo, una puerta hacia tu verdadero potencial. ¿Qué hay detrás del miedo? Esta es una pregunta que a menudo evitamos hacernos. El miedo nos paraliza, nos hace retroceder, nos convence de que no podemos avanzar. Pero, ¿te has detenido alguna vez a pensar en lo que podría estar esperando al otro lado? El miedo no es más que una barrera imaginaria. Es como una puerta cerrada en medio de un camino. Desde lejos, esa puerta parece imponente, inamovible. Pero a medida que te acercas, te das cuenta de algo: la puerta no está cerrada con llave. Solo necesitas empujarla.
El budismo nos enseña que detrás del miedo no hay monstruos ni abismos, sino la oportunidad de crecer, de transformarnos. El miedo no es el fin del camino, es un indicador de que estás a punto de entrar en un territorio desconocido. Y es en ese territorio donde descubrimos nuestro verdadero potencial. Piénsalo por un momento, ¿cuántas veces en tu vida has sentido miedo justo antes de un gran cambio? Tal vez fue antes de una decisión importante, como cambiar de trabajo, terminar una relación o empezar algo nuevo. Ese miedo no aparecía para detenerte, sino para recordarte que estabas a punto de cruzar un límite que nunca antes habías cruzado. El miedo, cuando lo miramos desde la perspectiva correcta, es una señal de que estamos creciendo. Es incómodo, sí. Pero esa incomodidad es el precio de la transformación. En lugar de huir del miedo, podemos aprender a enfrentarlo y a entenderlo. Porque cuando lo hacemos, descubrimos que el miedo no es tan sólido como parece. Es como una niebla que se disipa cuando caminamos a través de ella. Déjame contarte algo, hay una antigua enseñanza budista que compara el miedo con un dragón. Este dragón se sienta en la entrada de una cueva, protegiendo un gran tesoro. A primera vista, el dragón parece aterrador. Sus garras son afiladas, su aliento quema, y su rugido hace temblar el suelo. Pero cuando te atreves a acercarte, descubres algo sorprendente, el dragón no es real. Es solo una ilusión creada por tu mente. Y detrás de él, el tesoro te está esperando. ¿Y qué es ese tesoro? Es tu verdadero yo. Es tu libertad, tu creatividad, tu capacidad de vivir plenamente. Pero para llegar a él, primero debes enfrentar al dragón. En la vida, ese dragón toma muchas formas. Puede ser el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo al cambio. Pero todos tienen algo en común, son ilusiones que creamos para protegernos de lo desconocido. El miedo al fracaso, por ejemplo, no es más que una proyección de nuestra mente. Nos imaginamos que si fallamos, todo terminará, que no podremos recuperarnos. Pero la realidad es diferente. Cada fracaso nos enseña algo. Cada vez que caemos, aprendemos a levantarnos con más fuerza. El fracaso no es el fin, es un paso más en el camino hacia el éxito. El miedo al rechazo también es una ilusión. Creemos que si no somos aceptados por los demás, no somos suficientes. Pero el budismo nos recuerda que nuestro valor no depende de la opinión de los demás. El verdadero rechazo ocurre cuando rechazamos nuestra propia esencia, cuando no nos permitimos ser quienes realmente somos. Y luego está el miedo al cambio. Este es quizás el más común de todos. Nos aferramos a lo conocido porque creemos que es seguro. Pero la vida es cambio. Nada permanece igual, y cuanto antes aceptemos esta verdad, más libres seremos. Detrás del miedo al cambio hay una oportunidad increíble. Cada vez que dejamos ir lo viejo, creamos espacio para algo nuevo. Cada vez que cruzamos esa puerta imaginaria, descubrimos que somos capaces de más de lo que jamás imaginamos. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando el miedo te invade? Primero, detente. Respira. Observa el miedo sin juzgarlo. Pregúntate, ¿qué estoy temiendo realmente? ¿Es esto una amenaza real, o es solo mi mente proyectando algo que podría pasar? Luego, da un pequeño paso hacia aquello que temes. No necesitas saltar de inmediato, un pequeño paso es suficiente para empezar. Porque cada vez que actúas a pesar del miedo, lo haces más pequeño. Recuerda que el miedo solo tiene el poder que tú le das. Es como una sombra que desaparece cuando decides encender la luz. Lo que hay detrás del miedo no es peligro, sino libertad. Cada vez que enfrentamos nuestros miedos, rompemos una cadena más de las que nos atan. Y cada vez que rompemos una cadena, nos acercamos un poco más a nuestra verdadera esencia. Quédate conmigo. En el próximo capítulo te daré herramientas prácticas para enfrentarte al miedo de una manera consciente y efectiva, usando técnicas inspiradas en las enseñanzas budistas. Consejos prácticos para traspasar el miedo, 4 pasos para liberarte. El miedo es una emoción poderosa, pero no tiene por qué definirte. Aunque siempre estará presente en algún grado, lo importante no es evitarlo, sino aprender a enfrentarlo y transformarlo. Para ello, el budismo nos ofrece herramientas sencillas pero profundas que puedes aplicar en tu vida diaria.
Hoy quiero compartir contigo 4 pasos que te ayudarán a traspasar tus miedos y descubrir la libertad que hay al otro lado. Escucha con atención, porque lo que estás a punto de aprender tiene el poder de cambiar tu relación con el miedo para siempre. 1. Reconocer el miedo sin juicio. El primer paso es reconocer el miedo tal como es, sin intentar rechazarlo ni aferrarte a él. Muchas veces, cuando sentimos miedo, lo evitamos. Nos distraemos, nos decimos que todo está bien, o intentamos racionalizarlo. Pero eso solo refuerza su poder. La próxima vez que sientas miedo, detente. Respira profundamente. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? ¿Qué me está diciendo este miedo? No trates de cambiarlo ni analizarlo. Solo obsérvalo. Esta práctica de reconocimiento consciente se llama naming en budismo. Es como etiquetar un archivo: esto es miedo. Esto es incertidumbre. Esto es inseguridad. Cuando le das un nombre al miedo, lo sacas de las sombras y lo llevas a la luz. Y en la luz, el miedo pierde gran parte de su fuerza. 2. Conecta con tu respiración. El miedo vive en el cuerpo tanto como en la mente. Cuando sentimos miedo, nuestro corazón se acelera, nuestra respiración se vuelve superficial y nuestros músculos se tensan. Es una respuesta natural, pero podemos cambiarla. Practica la respiración consciente. Inhala profundamente, contando hasta 4. Sostén el aire por un momento, y luego exhala lentamente, contando hasta 6. Mientras respiras, repite mentalmente: inhalo, acepto mi miedo. Exhalo, me libero de mi resistencia. Este simple ejercicio envía una señal a tu sistema nervioso de que no estás en peligro inmediato. Calma tu mente y te devuelve al presente, donde el miedo no tiene tanto control. 3. Pregúntate, ¿es esto real? El miedo suele alimentarse de nuestras proyecciones sobre el futuro. Nos imaginamos el peor escenario posible, y aunque nunca sucede, actuamos como si fuera una certeza. Aquí es donde entra la contemplación budista. Pregúntate, ¿este miedo está basado en algo real, o es solo una historia que mi mente está creando? ¿Qué evidencia tengo de que esto ocurrirá? ¿Qué tan probable es realmente? Si esto llegara a pasar, ¿podría manejarlo? ¿Qué haría? Al contemplar estas preguntas, comienzas a separar el miedo real del imaginario. La mayoría de las veces, descubrirás que lo que temes no es tan sólido como parece. 4. Da un pequeño paso hacia tu miedo. El último paso, y quizás el más importante, es actuar. Pero no necesitas dar un salto gigante. Basta con un pequeño paso. Si temes hablar en público, empieza con una conversación con alguien nuevo. Si temes un cambio en tu vida, toma una pequeña acción que te acerque a ese cambio, como investigar sobre ello o hablar con alguien que lo haya hecho. El budismo enseña que la acción consciente disuelve el miedo. Cada vez que haces algo que temes, le demuestras a tu mente que el miedo no tiene el control. Y con cada pequeño paso, el miedo se vuelve más pequeño, mientras que tu confianza crece. Recuerda, no se trata de eliminar el miedo por completo. Se trata de aprender a caminar con él, a avanzar incluso cuando sientas su presencia. Estos 4 pasos, reconocer, respirar, cuestionar y actuar, no solo te ayudan a enfrentar el miedo, sino que también te conducen a un estado de mayor libertad y presencia. El miedo nunca desaparecerá por completo, pero puedes aprender a verlo por lo que es, un maestro, no un enemigo. Así que la próxima vez que el miedo toque a tu puerta, no huyas. Ábrele. Escúchalo. Y luego da un paso, por pequeño que sea, hacia aquello que temes. Porque detrás de ese miedo está tu verdadero potencial esperando ser descubierto. En el próximo capítulo, vamos a explorar cómo el miedo, cuando es enfrentado con valentía, puede convertirse en la base de tu transformación personal y espiritual. Quédate conmigo. El miedo como catalizador de tu transformación. El miedo ha estado con nosotros desde el inicio de los tiempos. Es una emoción antigua, profunda, y de muchas maneras, una que nos conecta con nuestra humanidad. Pero a lo largo de este viaje, hemos explorado algo importante: el miedo no es lo que parece. No es el fin del camino, no es un muro que te detiene para siempre. Es una puerta.
Una puerta que, aunque parece cerrada, solo espera que te acerques y la empujes. Y al otro lado, siempre hay algo más grande, algo inesperado, algo que está ahí para ayudarte a crecer. Piensa por un momento en cómo ha sido tu relación con el miedo hasta ahora. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo por temor? ¿Cuántos sueños han quedado atrapados en esa jaula que construimos con nuestras inseguridades? Puede que hayas temido no ser lo suficientemente bueno, fallar, ser rechazado o incluso enfrentarte a algo desconocido. Pero si reflexionas sobre ello, te darás cuenta de que la mayoría de esos miedos no eran reales. Eran sombras, ilusiones creadas por tu mente. El budismo nos enseña que el miedo surge del apego y el rechazo. Nos aferramos a lo que conocemos porque nos da una sensación de seguridad, aunque esa seguridad sea una ilusión. Y rechazamos lo desconocido porque lo asociamos con el peligro, aunque muchas veces lo desconocido es donde se encuentran nuestras mayores oportunidades. Esa resistencia, esa lucha interna, es la raíz de nuestro sufrimiento. Pero hay algo más, esa lucha no es necesaria. Puedes soltarla. Puedes aprender a caminar hacia el miedo, no con rechazo, sino con curiosidad. Cuando piensas en el miedo como una puerta, empiezas a entender que no es algo que deba ser eliminado. El miedo está ahí para guiarte, para señalarte el camino hacia donde necesitas ir. Es incómodo, sí. Pero esa incomodidad es el precio de la transformación. Cada vez que enfrentas algo que temes, te expandes. Rompes una barrera más, cruzas un límite que nunca antes habías cruzado. Y en ese proceso, descubres algo increíble, eres mucho más fuerte, más resiliente, más capaz de lo que jamás imaginaste. Quiero que recuerdes una cosa, el miedo nunca desaparecerá por completo. No importa cuán valiente seas, siempre habrá algo que despierte esa sensación en ti. Pero la valentía no consiste en no tener miedo. Consiste en actuar a pesar de él. En aprender a caminar con el miedo como un compañero, no como un enemigo. Piénsalo. ¿Qué pasaría si vieras el miedo no como algo que te detiene, sino como una señal de que estás avanzando en la dirección correcta? Si no sintieras miedo, significaría que estás demasiado cómodo, que estás estancado. El miedo es una señal de que estás creciendo, de que estás saliendo de tu zona de confort y acercándote a algo nuevo, algo que podría cambiar tu vida. Ahora quiero que reflexiones. ¿Qué miedo estás enfrentando en este momento? Tal vez es un cambio en tu vida, una decisión importante que necesitas tomar, o un sueño que has postergado porque parece demasiado grande, demasiado arriesgado. Sea lo que sea, quiero que lo observes, que lo reconozcas. Pero no te quedes ahí. Pregúntate, ¿qué hay detrás de este miedo? ¿Qué posibilidad se abre si decido enfrentarlo? ¿Qué versión de mí mismo podría descubrir al otro lado? El budismo nos ofrece una perspectiva única sobre el miedo. Nos recuerda que no somos nuestras emociones, que no somos nuestros pensamientos. Eres el observador detrás de ellos. Y como observador, tienes el poder de elegir cómo responder. Puedes quedarte atrapado en el miedo, o puedes usarlo como un trampolín hacia algo más grande. Cuando el miedo te invada, detente. Respira. Escucha lo que está tratando de decirte. No lo rechaces, no lo niegues. Agradécele por estar ahí, porque su presencia significa que estás en el límite de tu zona de confort, listo para crecer. Luego, da un paso. No tiene que ser un paso grande. Puede ser algo pequeño, algo manejable. Pero ese pequeño paso es lo que empieza a desvanecer el miedo y te lleva hacia lo que realmente deseas. El miedo es como una sombra. Parece grande y aterrador desde lejos, pero cuando te acercas, te das cuenta de que no tiene sustancia. Es solo una proyección, una ilusión. Y cuanto más caminas hacia él, más pequeño se vuelve. Hasta que un día, miras hacia atrás y te das cuenta de que ya no está. Y lo que queda es libertad, expansión, posibilidad. Gracias por haber llegado hasta aquí. Este no es el final de nuestro viaje, es el principio de algo nuevo. Quiero invitarte a reflexionar sobre lo que has aprendido hoy, sobre el miedo y su verdadero propósito en tu vida. Y te animo a tomar acción. Escríbelo. Habla sobre ello. Decide cuál será el próximo paso que vas a dar para enfrentar ese miedo que te ha estado reteniendo. Si este mensaje ha resonado contigo, compártelo.
Nunca sabes a quién puedes inspirar con tus palabras, con tu experiencia, con tu valentía. Y si quieres seguir explorando temas como este, suscríbete. Aquí seguimos creciendo, enfrentando nuestras sombras y descubriendo la luz que siempre estuvo dentro de nosotros. Recuerda, el miedo no es el fin. Es el comienzo de algo extraordinario. Nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo paso hacia tu libertad. Porque detrás de cada miedo, siempre hay un mundo esperando ser descubierto.